Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre buscamos traerles las noticias más candentes, los chismes más jugosos y las historias que realmente nos hacen pensar. Hoy tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar, porque vamos a sumergirnos en el mundo de una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía, y sí, estoy hablando de la deslumbrante Hande Erçel. El titular que nos trae hoy aquí es realmente impactante: Hande Erçel revela el secreto que la atormenta. Y vaya que ese atormenta nos deja pensando, ¿verdad? ¿Qué podría estar atormentando a alguien que parece tenerlo todo: belleza, fama, talento y una vida aparentemente perfecta? Pues hoy vamos a intentar desentrañar este misterio, analizando las pistas, las posibles interpretaciones y lo que esto podría significar para ella y para todos nosotros. Así que si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Créanme, los contenidos que preparamos les van a encantar. Ahora, vamos a meternos de lleno en el tema. La noticia de que Hande Erçel, conocida por sus papeles en series que han conquistado el mundo, como Amor Eterno o Senkalkam, estaría lidiando con un secreto que la atormenta, ha causado un verdadero revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Siempre la vemos radiante, sonriendo, deslumbrante en cada alfombra roja, en cada evento público. Su estilo, su carisma, su conexión con sus fans son innegables. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada de perfección? Los rumores y las especulaciones han estado a la orden del día. ¿Se trata de algo personal, algo profesional, una situación familiar, o quizás un dilema interno que la tiene en vilo? En el mundo del espectáculo, y especialmente con figuras tan mediáticas como Hande, es muy común que la vida privada se convierta en el foco de atención. A veces esa atención es bienvenida, cuando comparten momentos felices o avances de sus proyectos. Otras veces, sin embargo, se vuelve invasiva y puede generar presiones inimaginables. Este titular, revela el secreto que la atormenta, sugiere que Hande misma ha abierto, de alguna manera, una puerta a una vulnerabilidad que antes mantenía oculta. La palabra revela puede interpretarse de varias maneras. ¿Ha sido una declaración directa? ¿Una entrevista donde se le ha presionado? O quizás ha sido a través de señales sutiles en sus redes sociales, de esas que solo los seguidores más atentos logran captar. Si pensamos en los posibles secretos que atormentan, las posibilidades son infinitas y, francamente, es ahí donde entra la especulación. Podría ser algo relacionado con su salud, algo que le ha afectado anímicamente, o incluso alguna responsabilidad que la sobrecarga. Sabemos que Hande es una persona muy trabajadora, que se dedica a su carrera con una intensidad admirable. Podría ser que la presión constante, las largas horas de rodaje, o la exigencia de mantenerse siempre en la cima, esté cobrando factura de una manera que no esperábamos. No olvidemos que ella también ha sido una fuerte defensora de diversas causas sociales y ambientales, lo que la expone a un escrutinio aún mayor. Otra línea de pensamiento es si este secreto podría tener que ver con alguna relación personal. A lo largo de su carrera, Hande ha tenido relaciones que han sido objeto de atención mediática. ¿Podría ser que algún aspecto de su vida amorosa, pasado o presente, esté generándole una angustia que ahora ha decidido hacer pública, al menos en parte? Es natural que las personas, incluso las celebridades, atraviesen momentos difíciles en sus relaciones, y el hecho de que se ventile públicamente puede ser extremadamente duro. También debemos considerar el aspecto profesional. A veces los actores se enfrentan a decisiones difíciles en sus carreras, a proyectos que no salen como esperaban, o a presiones de la industria que pueden ser abrumadoras. ¿Podría ser que Hande esté lidiando con un desafío profesional que la está afectando profundamente? Quizás un papel que le ha supuesto un gran esfuerzo emocional, o una situación contractual que la tiene en un conflicto interno. La actuación es una profesión que exige mucho, no solo talento y dedicación, sino también una fortaleza mental considerable. Es fascinante cómo un simple titular puede abrir tantas puertas a la imaginación y a la preocupación genuina por una figura pública que admiramos. Cuando vemos a alguien como Hande Erçel, la asociamos con éxito, con belleza, con una vida que muchos desearían. Sin embargo, es crucial recordar que debajo de toda esa fama y glamour, hay una persona real, con sus propias luchas, sus miedos y sus cargas. Este titular nos recuerda que las celebridades no son deidades inalcanzables, sino seres humanos complejos que, al igual que nosotros, pueden sentirse atormentados por sus propios demonios.
La manera en que se desarrolla. Esta noticia, o la falta de detalles específicos, es lo que la hace aún más intrigante. A menudo cuando se trata de este tipo de revelaciones, hay un proceso gradual. Primero surgen los rumores, luego los titulares sensacionalistas, y finalmente, si la persona decide hablar, vienen las explicaciones. La expectativa es saber si Anne ha decidido dar un paso adelante y compartir abiertamente su lucha, o si esto es una forma más sutil de comunicar que algo no está bien. Si analizamos la posible fuente de esta revelación, podríamos pensar en entrevistas recientes, en publicaciones en sus redes sociales que han sido interpretadas de cierta manera, o incluso en declaraciones de personas cercanas a ella, aunque esto último suele ser más especulativo. Las redes sociales en particular, se han convertido en un campo de batalla donde las palabras, las imágenes y los silencios pueden decir tanto o más que un discurso largo y elaborado. Un simple emoji, una foto con un filtro melancólico, o un mensaje críptico pueden ser suficientes para que sus seguidores comiencen a tejer teorías. Y aquí es donde entra nuestra labor como observadores y seguidores de estas figuras públicas, la de intentar separar los hechos de la ficción, la de ser respetuosos con la privacidad, pero también la de comprender las historias humanas que se esconden detrás de los titulares. La tormenta que menciona el titular podría ser una metáfora de un periodo de gran estrés emocional, de ansiedad, de duda o incluso de una crisis personal. Es importante recordar que la salud mental es tan importante como la salud física, y que lidiar con cualquier tipo de tormento interno requiere valentía y apoyo. En ocasiones, estas revelaciones no son tanto sobre el secreto en sí, sino sobre la valentía de compartirlo. Para una persona en la posición de Anne Derzel, con miles de ojos sobre ella constantemente, el acto de admitir una vulnerabilidad puede ser un acto de empoderamiento. Podría ser un mensaje para sus seguidores, muchos de los cuales son jóvenes y pueden estar pasando por sus propias dificultades, de que no están solos y de que está bien pedir ayuda o simplemente reconocer que las cosas no siempre son perfectas. Considerando la influencia que Anne tiene, especialmente entre las mujeres jóvenes, una revelación de este tipo podría tener un impacto significativo. Podría animar a otras personas a hablar sobre sus propios problemas, a buscar ayuda profesional, o simplemente a ser más compasivos consigo mismos y con los demás. En un mundo que a menudo glorifica la perfección, reconocer nuestras imperfecciones y nuestras luchas es un acto de autenticidad que puede ser muy poderoso. Si este secreto atormenta a Anne, significa que hay algo que la preocupa profundamente, algo que la está afectando a nivel personal. La forma en que ella ha elegido manejarlo, o la forma en que ha sido expuesto, es lo que marca la diferencia. ¿Ha sido una decisión consciente de compartir para generar conciencia, o ha sido una vulnerabilidad que se ha filtrado a la luz pública, quizás de forma no intencionada? La segunda opción, por supuesto, sería mucho más difícil de sobrellevar para ella. La especulación sobre la naturaleza de este secreto continuará, sin duda. Y es natural que así sea. Somos seres curiosos por naturaleza, y más aún cuando se trata de personas que admiramos y que sentimos que conocemos, aunque sea a través de la pantalla. Sin embargo, también es fundamental recordar la importancia del respeto. Sin tener todos los detalles, sin conocer la verdad completa, es fácil caer en juicios precipitados o en comentarios hirientes. Quizás el secreto que la atormenta no es algo tan dramático como podríamos imaginar. Podría ser una simple inseguridad que la acompaña desde hace tiempo, un miedo al fracaso, o la preocupación por mantener el nivel de excelencia que sus fans esperan de ella. A veces las cargas más pesadas son las que nosotros mismos nos imponemos, o las que internalizamos de las expectativas externas. Es posible que en los próximos días o semanas, Anne Derzel decida hablar más abiertamente sobre este tema. Y cuando lo haga, sin duda estaremos aquí para analizarlo y discutirlo, siempre desde una perspectiva respetuosa y empática. Lo importante es que, sea lo que sea, esperamos que Anne encuentre la paz y la fortaleza para superar esta tormenta. Su bienestar es lo más importante y sus fans la apoyamos en cada paso del camino. Ahora, para resumir un poco. Hoy nos hemos sumergido en el intrigante titular, Anne Derzel revela el secreto que la atormenta. Hemos explorado las posibles interpretaciones de este titular, desde cuestiones personales hasta profesionales, y hemos reflexionado sobre la naturaleza de los secretos y las tormentas internas que todos podemos enfrentar, incluso las celebridades. Hemos hablado de la importancia de la empatía, del respeto a la privacidad y de la valentía que implica, para algunas personas, el acto de compartir sus vulnerabilidades.
Lo que está claro es que este titular ha despertado una gran curiosidad y preocupación por Ande, y esperamos que ella encuentre la forma de lidiar con lo que sea que la esté atormentando. Y a ustedes, mis queridos espectadores, muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan encontrado este vídeo interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Qué creen ustedes que podría ser el secreto que atormenta a Ander Zell? ¿Qué significa para ustedes cuando una figura pública revela este tipo de vulnerabilidades? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado informativo o entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.